Apreciados alumnos, mi nombre es Angeli Roa, soy su orientadora en la Cátedra de Contabilidad 1 y en este momento estudiaremos lo concerniente al módulo 2 con respecto a la hoja de trabajo y su estructura. La agenda para el desarrollo del tema se basa en una introducción, en la definición de la hoja del trabajo, la estructura de la hoja de trabajo, la importancia de la hoja de trabajo, su conclusión y las referencias bibliográficas de las cuales se van a basar para el estudio de este tema. Una hoja de trabajo de contabilidad es un instrumento que una empresa utiliza para cerrar sus libros al final de un año. Se inicia con los saldos de todas las cuentas que una empresa tiene. Los saldos se ajustan si es necesario y todas las cuentas temporales se cierran. La hoja de trabajo de 6 columnas contiene el balance de comprobación de una empresa, la información del estado de ganancias y pérdidas y la información del balance general. Una hoja de trabajo de 12 columnas contiene 2 secciones adicionales para los asientos de ajustes. Los estados financieros se derivan de la hoja de trabajo. Recuerden que pueden haber hojas de trabajo de 6, de 10, de 12 columnas, tantas columnas el contador así lo prefiera. La hoja de trabajo es una herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador, el cual permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error y a la vez permite analizar los movimientos en los cargos y los abonos. El objetivo principal de la hoja de trabajo es proporcionar información contable en términos de unidades monetarias, referida a la cuantificación de los costos, los gastos, los ingresos, el activo, el pasivo y el patrimonio de una empresa. Sus características principales se basan en exponer los saldos de las cuentas que han proporcionado. Se prepara y emite periódicamente. No tiene columna destinada para fecha en razón de que la preparación puede ser periódicamente o cuando el contador así lo prefiera. Muchas de sus cuentas integrantes requieren de ajustes para la adecuada exposición. Sin embargo, estos ajustes no se incluyen en la hoja de trabajo. Su estructura se basa en el encabezamiento, donde ustedes van a colocar el nombre de la que es hoja de trabajo, el nombre de la empresa y la fecha en la cual la están realizando. El número de orden de las cuentas, los nombres de las cuentas con sus respectivos códigos, el balance de comprobación, las correcciones correspondientes a ese balance de comprobación, la obtención de los saldos ajustados, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. La forma y el contenido, o sea, lo que debe contener esa hoja de trabajo, dice que debe tener un espacio grande hacia la izquierda para poder permitir que tenga un total de 12 columnas. Repito, las 12 columnas es el número total de las columnas que el contador prefiera, donde se colocarán un balance de comprobación, los ajustes, el balance de comprobación ajustado, el costo de venta, las ganancias y pérdidas y el balance general. Ahora bien, hablemos del balance de comprobación. Responde a las 2 primeras columnas que se utilizarán para formular el balance de comprobación, con los saldos que muestran las cuentas del mayor general a la fecha de cierre. Este mayor general se trata de las cuentas T que nosotros traemos luego de haber hecho el libro diario. Este balance es conocido como balance de comprobación no ajustado, ya que algunas de las cuentas pues no muestran el saldo correcto que deben tener a la fecha. Para ello, entonces, se realizan los respectivos ajustes. Los ajustes se les destinan las 2 columnas siguientes, una para el debe y otra para el haber. Aquí se pasan los ajustes que se consideran necesarios. El balance de comprobación anterior ayudará bastante a la formulación de estos ajustes. Para analizar las cuentas deben determinarse cuáles de ellas necesitan ser ajustadas. Claro, se debe buscar por otra parte la información de la cual no nos va a suministrar este balance, como por ejemplo, si aparecen cuentas pagadas por anticipado, que son referidas a los seguros pagados por anticipados, a los alquileres pagados por anticipados, todos aquellos servicios que sean pagados de forma anticipada, el cual se les debe calcular los asientos de ajuste. También deben tomar en cuenta si aparecen cuentas de activo fijo como edificio, mobiliario, vehículos, la cual tienen que conocer
cuál es el método de depreciación y determinar su gasto. Ahora bien, seguimos con los ajustes. Cuando procedemos a pasar estos ajustes a la hoja de trabajo, tenemos que estar pendientes si las cuentas se cargan o las cuentas se abonan. Todo esto depende del balance de comprobación. Una vez formulados todos estos ajustes, pues se suman las dos columnas y estas deben ser exactas. Debe haber una igualdad entre los cargos y los abonos. Debe existir un equilibrio. Una sana práctica es colocar un número pequeño a cada cuenta, la cual se vaya ajustando, para así señalar el número de ajuste al cual corresponde. Ok, con respecto al balance de comprobación ajustado, es donde irán las cuentas que ya ameritaron ajuste y que obviamente ya fueron ajustadas. Se van a pasar a este balance con el saldo ajustado que le corresponde. Y las que no hubo necesidad de ajustarla, se van a pasar con el saldo que traen. Se suman las columnas y deben dar sumas iguales por ambos lados. Con respecto al costo de ventas, utilizaremos las dos columnas siguientes para la determinación del costo de venta. Aquí irán solo, única y exclusivamente, las cuentas necesarias para la determinación del costo de ventas, que son las cuentas donde se debe determinar el costo, que es el inventario final de mercancía, que es totalmente necesario para determinar el costo de ventas. El costo de ventas siempre será de naturaleza deudor y se colocará por la columna del haber para poder balancear la columna y que estas dos columnas obviamente den saldos iguales. Las ganancias y pérdidas. Aquí colocamos todas las cuentas de egresos, tanto de gastos como de costo de ventas, determinando en las columnas anteriores sus saldos. Estas irán por el debe y todas las cuentas de ingresos se colocarán por el haber. Sumando las cuentas de debe y del haber, la diferencia entre ellos dará la utilidad o la pérdida a la cual corresponde el ejercicio. Una vez determinada la utilidad o la pérdida del ejercicio, se colocará esta cuenta en sentido inverso. O sea, si va por el debe, se coloca por el haber, y si va por el haber, se coloca en el debe, tomando en cuenta que sea ganancia o que sea pérdida. Con respecto al balance general, aquí les corresponde a todas las cuentas de activo, que es debe, al pasivo y capital, que es el haber, y a todas aquellas cuentas de valoración y de orden. Por eso les dije desde un principio que era sumamente importante tener un estudio de todas las cuentas para poder saber qué cuenta va por el debe y qué cuenta va por el haber, tomando en cuenta la clasificación en el balance general, ya que de que no ser clasificada como debe ser, el balance no les va a dar. La importancia de la hoja de trabajo se da ya que finalizada esta, corregida, analizada y quedando seguros de la eficacia de este trabajo, este borrador permite al contador realizar correctamente los asientos de ajuste y de cierre en el diario general. Y luego se formulará los estados financieros clasificados. La hoja de trabajo, una vez terminada, se usa en la preparación de los informes financieros, o sea, con base a los resultados que me arroje a mí la hoja de trabajo, es que yo voy a formular todos mis estados financieros. Entonces, para ello podemos concluir que la hoja de trabajo es un instrumento contable, es decir, es un recurso o accesorio, un papel de contabilidad utilizado por los contadores para reunir en ella toda la información contable de las actividades realizadas por la empresa durante un periodo determinado. Su uso no es obligatorio ni del todo indispensable dentro del registro de las operaciones contables. Es un instrumento que facilita la preparación de los ajustes y ordena la información para la elaboración de los estados financieros. Es una herramienta de carácter interno y es solo de uso y manejo del contador para hacer un ordenamiento lógico de los datos. No es para el uso de la gerencia ni para ser publicado. Se elabora a lápiz, se puede elaborar en un borrador, se puede elaborar en una hoja de Excel, pero es simplemente para un control interno del contador. Muchachos, para
ustedes tener un estudio complejo y completo sobre este tema, aquí les dejo las referencias de los libros más importantes donde se menciona cada una de las características de este tema de la hoja de trabajo. Es muy importante que lo revisen, se sienten, hagan su resumen y de allí sacarán sus propias conclusiones. Esto ha sido todo este tema número 2. Espero les haya servido para la elaboración de la tarea que se les dará para la entrega de este módulo.